Buenas tardes, compañeros y maestras. Somos el equipo 2 y explicaremos los cambios de fase. Para empezar, tenemos que saber cuáles son los estados de agregación de la materia. Y bueno, todos los estados de agregación poseen propiedades y características diferentes. Los más conocidos y observables cotidianamente son cuatro, llamados fases sólida, líquida, gaseosa y plasmática. En esa explicación solo nos enfocaremos en sus tres estados principales, los cuales son sólida, líquida y gaseosa. Cuando la temperatura de una sustancia aumenta o disminuye, la energía que esta sustancia posee se ve alterada. A su vez, los cambios de energía resultan en alteraciones en el movimiento de las moléculas de las sustancias, dando como resultado cambios en las fases o estados de la materia. Estas transformaciones o cambios son fenómenos de naturaleza física, pues las sustancias continúan siendo las mismas químicamente. Las transformaciones que sufre la materia son las siguientes. Condensación ocurre cuando hay un cambio de fase gaseosa a líquida, por ejemplo, el cambio de vapor de agua a agua. Otra es la ebullición o evaporación. Es el paso de líquido a gas. Esto es lo que opuesto a la condensación. Por ejemplo, cuando hervimos agua y ésta se convierte en vapor. Fusión ocurre cuando un sólido se transforma en líquido. Por ejemplo, esta transformación se da cuando un hielo se derrite para formar agua. Solidificación es el paso de líquido a sólido. Esto es lo opuesto de la fusión. Un ejemplo de este cambio de fase es la formación de hielo a partir del agua. Ya por último, la sublimación. Ocurre cuando un sólido cambia directamente a gas, sin pasar por la fase líquida. Esta transformación se da, por ejemplo, en el hielo seco. Una vez dicho esto, explicaremos uno de los cálculos para saber la cantidad de calor que se necesita para poder convertir hielo a vapor, como el siguiente problema. ¿Con cuánto calor 300 gramos de hielo a menos 2 grados centígrados se transforman en vapor a 102 grados centígrados? Primero analizaremos las etapas en las que tendrá que pasar el hielo para poder convertirlo en vapor. Primera etapa, vamos a llamarle Q1. Es en la cual el hielo a menos 2 grados centígrados se va a empezar a calentar hasta llegar a su punto de fusión. La etapa 2, vamos a llamarle Q2, etapa en la cual el hielo a 0 grados centígrados va a comenzar a convertirse en agua, entonces el cambio de fase. Etapa 3. Cuando todo el hielo se ha derretido y ahora tenemos agua. Esta agua a 0 grados centígrados va a comenzar su elevación de temperatura hasta llegar a los 100 grados centígrados. A esto le llamaremos Q3. Etapa 4 o Q4. Al tener agua a 100 grados centígrados empieza un cambio de fase. Este cambio de fase es la evaporización y durante la evaporización no hay cambios de temperatura. Cuando toda el agua se ha convertido en vapor, llegamos a la etapa 5 o Q5. Este es cuando el vapor a 100 grados centígrados comienza a elevar su temperatura hasta llegar a los 102 grados Celsius. Por lo tanto, el calor como tal que necesitamos es la suma de los calores de cada una de estas etapas. Y esto se puede formular como temperatura total es igual a temperatura 1 más temperatura 2 más temperatura 3 más temperatura 4 más temperatura 5. Primero calcularemos la energía de cada etapa para después sumarlas. Empezamos con Q1 para poder calcular la energía necesaria para que el hielo a menos 2 grados logre llegar a 0 grados. Tenemos que saber la masa 1, el calor específico del hielo y el cambio de temperatura. La masa son 300 gramos. El calor específico es 0.5 calorías sobre grados Celsius. Ahora para calcular el cambio de temperatura es temperatura final, que es 0 menos
temperatura inicial, que es menos 2 grados Celsius. Haciendo esta operación tenemos 300 calorías. Entonces, en etapa 1 tenemos 300 calorías. Ahora etapa 2 es un cambio de fase llamado fusión, por lo que no se puede ocupar la misma fórmula anterior, si no se calcula como masa por el calor latente de fusión, es decir, la cantidad de calor que se necesita para fundir el hielo. Entonces queda 300 gramos y el calor específico es de 80 calorías sobre gramo. Haciendo esta operación obtenemos 24.000 calorías, que son las necesarias para poder llegar a este cambio de fase. Ahora la etapa 3. Tenemos agua, que sería masa 3 por el calor específico por el cambio de temperatura. La masa es 300 gramos por el calor específico de agua, que es 1 caloría sobre gramos Celsius por 100 grados Celsius. Realizamos esta operación y obtenemos 30.000 calorías. Ahora para la etapa 4 se usa la fórmula de masa por calor latente de vaporización del agua, por lo que sustituyendo quedaría como 300 gramos por el calor latente de evaporación del agua, que es 540 calorías sobre gramos. Y realizando esta fórmula tenemos 162.000 calorías para lograr que esta agua se evapore a su totalidad. Ahora tenemos vapor de agua a 100 grados centígrados. Ahora la etapa 5, que sería la masa por el calor específico y el cambio de temperatura, y quedaría como 300 gramos por 0.48 calorías sobre grados Celsius, y el cambio de temperatura sería 102, pues es a la temperatura que queremos llegar al realizar esta operación. Obtendremos 288 calorías. Ahora por último se sumarían todas las calorías de las etapas y así llegamos al resultado. Ahora se representará la experimentación sobre los cambios de fase.